preparándonos para el Pentecostés. Pentecostés nace de una celebración judía que tuvo cumplimiento 50 días después de la muerte de Jesucristo, o de la resurrección de Jesucristo. Era una fiesta que de por sí se celebraba 50 días después de la Pascua. Y hubo un derramamiento muy poderoso del Espíritu Santo. Por eso contamos 7 semanas desde el domingo de resurrección y lo celebramos litúrgicamente hasta que viene siendo la siguiente semana. El día de hoy estamos en preparativos. Así también el pueblo judío y después el pueblo cristiano se preparaba para dicha fiesta. Lo importante aquí va a ser analizar qué pasó en Pentecostés y qué tanto tiene que ver para nosotros el día de hoy. ¿Es simplemente un recordatorio más de lo que pasó hace 2000 años? ¿O de verdad el poder de Dios se sigue manifestando en nuestros días? Quiero contarles que cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, también me mandaban a hacer servicio cristiano, también me tocó. Pero en esa etapa de Instituto Bíblico, yo tenía honestamente mucha resistencia al bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de las lenguas. Sabía que era una doctrina bíblica, pero tenía mis reservas. Me resistía hasta cierto punto. Hasta que un día, muy inteligente yo, cuestioné a mi profesora de teología. Estábamos en el aula y le pregunté: profesora, ¿cuál es el argumento bíblico? Yo quiero tener argumentos bíblicos para creer en esta doctrina. Entonces la maestra, la profesora muy sensata, me dio un recorrido por la palabra de Dios, demostrándome que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, de esa llenura de poder, es hablar en otras lenguas. Con tal argumento, con Biblia en mano, yo no pude resistirme. Después de eso pasaron como 3 meses y yo empecé a quebrantar mi propio corazón. Yo sé que era el Espíritu Santo, pero yo voluntariamente también decidí dar pasos, hasta que en un evento, en un congreso juvenil, hablaron sobre la llenura del Espíritu Santo y yo dije: Señor, hoy dejo de resistirme, esto es mío. Y ese día, hermanos, caí al suelo y empecé a hablar en otras lenguas y me convertí en un pentecostal hasta los huesos. Entendí que no solamente es una doctrina bíblica, que entendí que es una vivencia para nuestros días. Ahora yo quiero compartirles el día de hoy algo que no solamente quiero decir es bíblico, es una orden para todo cristiano. El tema de hoy se titula Ser llenos del Espíritu Santo, una promesa para todos. Ser llenos del Espíritu Santo, una promesa para todos. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Vamos a ir descifrando lo que dice la palabra. Porque yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas. Lastimosamente, el pentecostalismo se ha desvirtuado. Hay quienes no lo viven. Decimos que estamos en una iglesia pentecostal, pero nunca hablaron en lenguas, nunca vieron un milagro, nunca oraron por sanidad. O hay de los que ya hablan lenguas, pero hace 30 años que no vuelven a hablar ninguna lengua celestial, espiritual. Otros se han ido a los extremos. Decimos que somos pentecostales, pero viven como neopentecostales, que es otra corriente donde los carismas son exagerados, caemos en desórdenes. A decir verdad, no solamente le tengo miedo al desorden pentecostal, al desorden en el culto. Creo que es algo que no glorifica a Dios. Tenemos 2 extremos, el estar apagados o el vivir el desorden. Pero quiero demostrarles bíblicamente qué significa ser llenos del Espíritu Santo y por qué decimos que es una promesa para todos. Tengan ahí el pasaje. Primero quiero decirles algo, una premisa. Algo que a mí me sirvió y que estoy seguro que a todos ustedes también, si hoy abren su corazón, les va a servir. Hermanos, es tiempo de dejar de discutir dogmas, que si
la teología pentecostal por un lado, que si la teología reformada por el otro lado, que si yo soy de las Asambleas de Dios o que si yo soy de una iglesia tal, y tal parece que defendemos dogmas, pero no sustentamos con la Biblia. Muchos de nosotros tenemos todavía prejuicios en nuestro corazón. Cuando alguien pasa a predicar, te comparte la palabra de Dios y a veces hay resistencia, a veces decimos, pues nos sentimos con el derecho de analizar, pues tienes razón en parte de lo que dices, pero yo creo que no es así, porque a mi abuelita me decía, porque a mí me pasó, y juzgamos según nuestras experiencias o nuestros prejuicios. Hermanos, yo quiero decirles que nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Vamos a creer qué es lo que dice la palabra. No quiero predicarte un dogma pentecostal, quiero decirte lo que menciona la palabra de Dios al pie de la letra. No hay mucha ciencia en esta interpretación, está claro. ¿Por qué creen en la Biblia? La Biblia es un libro inspirado por Dios. Es el libro de Dios, no hay otro libro. Es el libro que ha sobrevivido al paso de la historia. Ha sobrevivido persecuciones como la del 310 en la época del emperador Diocleciano, que mandó a quemar todos los rollos sagrados de los cristianos. La Biblia es un libro que tiene una antigüedad de más de 4500 años. Se escribió en un periodo de 1600 años, donde participaron más de 40 autores, todos de diferentes trasfondos sociales. No se conocieron muchos de ellos entre sí. Escrita en más de tres idiomas bíblicos: hebreo antiguo, arameo y griego koiné. Cada idioma representa una cosmovisión cultural propia. Se escribió en diferentes circunstancias: en guerra, en tiempos de paz, en palacio, en el desierto. Se escribió con diferentes géneros literarios: poesía, narrativa, apocalíptico, evangelio. Diferentes géneros literarios, diferentes autores, extenso tiempo, pero aún así conserva un solo mensaje, la revelación de Jesucristo como el Salvador, la revelación de Jesucristo como el que salva, el que sana, el que bautiza y el que viene por su iglesia. Entonces, hermanos, tenemos una fuente confiable, lo que dice la palabra de Dios. No debemos de confiarnos solamente en lo que vemos. Hay quien dice, yo no creo en los milagros porque nunca he visto un milagro. ¿Le suena ese argumento? Bueno, yo nunca he visto un tiburón blanco y no por eso no creo en los tiburones blancos. ¿Sí? Hay quien dice, no creo en la sanidad como un don sobrenatural porque en la iglesia nunca he visto nada. Bueno, el que no hayamos visto nada no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. ¿En qué momento la iglesia se desvió? ¿En qué momento la iglesia se apagó? Cuando antes los cultos pentecostales empezaba a las 10, 11 de la mañana, dependiendo de cada iglesia, pero terminaba hasta las 6, 7 de la noche con gente tirada en el altar, clamando por sanidad, clamando por la llenura del Espíritu Santo. Hoy escuchamos a gente que dice, es que no le damos libertad, es que no le dan libertad al Espíritu Santo. Déjame decirte que quien no le da libertad al Espíritu Santo es la iglesia. No es el liturgo, no es el predicador, es la congregación. Cuando llegas tarde, no le das libertad al Espíritu Santo. Cuando estás con reloj en mano y dices, es que ya me tengo que ir, no le das libertad al Espíritu Santo. Entonces frenamos, detenemos lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso te invito en esta hora a que abras tu corazón a lo que Dios quiere hacer. Y si Dios quiere que aquí nos quedemos hasta la noche, rompe tu agenda. Hay cosas, tú dirás, hay cosas más importantes que hacer. Buscar de Dios, eso es más importante que todo. Ahora déjame decirte entonces qué es lo que dice la palabra. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Déjame darle lectura y por favor me sigues con tu vista. Amén. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ojo con la promesa del Padre, sigo leyendo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca saber a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No son palabras de Lucas, no son palabras de Pedro, no son mis palabras. Lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús le dio una instrucción a la iglesia: ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a demostrar por qué es una promesa para todos. Primero, hermanos, en redes sociales nos vamos a encontrar muchos mensajes que atentan contra la esencia pentecostal. Uno de ellos tiene que ver con decir que Lucas no tiene autoridad para hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Rebajar a Lucas al nivel de historiador, un recopilador de la historia de la vida del apóstol Pablo, biógrafo del apóstol. Y hermanos, para ser justos, Lucas tiene toda la autoridad teológica para hablar. De hecho, Lucas es el teólogo del Espíritu. Si hay alguien que puede hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, es Lucas. Lucas escribió más de la mitad de todo el completo del Nuevo Testamento, imagínense, y decir que solo es un simple historiador. El problema entonces es separar al Evangelio de Lucas y separar al libro de los Hechos. Y algunos no le dan importancia a este asunto, pero tiene mucho que ver. Poner al Evangelio de Lucas por separado le da autoridad al Evangelio. Y después separar al libro de los Hechos es tratarlo como mera historia. Mera historia que dicen algunos que quedó en el pasado, que se terminó con el último de los apóstoles en el año 100 después de Cristo. Pero eso no tiene sustento ni histórico, ni doctrinal, ni bíblico. No hay evidencia para decir que los carismas acabaron, que ya no están vigentes. Al contrario, vamos a ir leyendo qué es lo que dice el escritor de Lucas. Dice aquí el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo es el receptor del escrito. Y dice en el primer tratado. Cuando dice la expresión primer tratado, está poniendo en el mismo nivel el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Muchos se preguntarán, ¿por qué están separados el Evangelio y el libro de Hechos? La razón es muy sencilla: el material era muy extenso. Y en aquellos tiempos escribir era mucho más caro que en nuestros días. Entonces Lucas utilizó 2 rollos de papiro. Lucas terminó su primer tratado en un rollo de papiro, y después era más económico escribir en otro rollo de papiro. Para que no se perdiera la continuidad, Lucas por eso dice: en lo primero que escribí, donde me quedé en esos puntos suspensivos del rollo de papiro primero, ahora vamos a continuar la historia. De tal manera que dicen algunos eruditos, tales como Roger Strongstad o Robert Menzies, eruditos de Academia Pentecostal, que el evangelio de Lucas sí es un evangelio, pero hay que dejarlo de ver solo como un evangelio. Lucas tiene que empezar a verse con la historia completa del libro de los Hechos. ¿A qué me refiero? Lucas Hechos, un solo libro, dividido en 2 tratados, 2 tomos, 2 rollos de papiro, pero no separados en tema. ¿Cuál es el tema de Lucas y de Hechos? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde comienza la historia del derramamiento del Espíritu Santo? Con Jesucristo. Jesucristo inauguró la nueva era. Dice Gálatas que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Cristo, y nacido bajo la ley. Entonces se abre un nuevo tiempo en el panorama bíblico.
Jesucristo inaugura lo que se conoce como el reino de los cielos, la era del reino, la era del Espíritu. No crean que el derramamiento del Espíritu vino hasta Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Por eso Lucas se encarga de mencionar, repito, el que más menciona el término llenos del Espíritu es Lucas en toda la Biblia. Lucas dijo que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. Lucas es el que dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre, cuando se encontró con Jesucristo, estando los dos en el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Fue Lucas el que dijo que María fue llena del Espíritu Santo. Fue Lucas el que dijo que Simeón y que la profetisa que estaban esperando en el templo la llegada del Mesías fueron llenos del Espíritu Santo, y todavía no nacía Jesús. Es decir, cuando nace Cristo se abre una nueva era, el derramamiento del Espíritu Santo. Es Lucas quien más describe a Jesucristo en todo su ministerio terrenal, y lo describe de la siguiente forma: siendo lleno del Espíritu Santo se movió, siendo lleno del Espíritu Santo fue allá, siendo lleno del Espíritu Santo hizo. Lucas 4, por ejemplo, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4, versículos 16 al 18, Jesús en Nazaret, en la sinagoga de su ciudad natal, desenrolla el libro del profeta Isaías y lo abre específicamente donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Y ahora, por cuanto soy lleno del Espíritu Santo, soy enviado por el Espíritu a dar buenas nuevas a los perdidos, a los quebrantados, sanar a los enfermos, liberar a los que están presos por las garras de Satanás. Jesús fue en su ministerio terrenal lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando llegamos a Hechos capítulo 1, el lector de este tratado teológico, Lucas Hechos, quiere saber cómo continúa la historia, porque Jesucristo asciende a los cielos. De hecho, son las últimas palabras registradas en la Biblia acerca de Jesucristo. Jesús se prepara para ascender a los cielos. Han pasado 40 días después de su resurrección. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: chicos, aún les falta algo por experimentar. Ya vieron muchos milagros, qué bueno, pero ahora les toca a ustedes. No se muevan de Jerusalén. Todavía no cumplan la misión en lo que los estoy mandando. Quédense ahí, esperen, porque dentro de no muchos días será derramada la promesa del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Y aquí quiero mencionar otro tema. ¿Qué significa la promesa del Padre? La promesa del Padre es rescatada exclusivamente por Lucas. Por eso les digo que Lucas tiene autoridad teológica, no solo es un historiador. Lucas da una interpretación de las profecías antiguo testamentarias. Lucas es el único que habla sobre el derramamiento del Espíritu como el cumplimiento de la promesa del Padre. Y hay una secuencia histórica. Todo empieza, si vamos desde atrás hacia adelante, todo empieza en Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28? Ya lo leímos en el devocional, pero quiero que lo busquemos juntos. Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28 y 29? ¿Ya lo tienen? Aquí se inicia lo que se conoce teológicamente como la promesa del Padre. Y es una promesa en aquel entonces, 700 años antes de Jesucristo, que hablaba para futuro. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vean esto: en un tiempo postrero, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Término: derramamiento del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hasta entonces
el Espíritu descendía solo sobre algunas personas que tenían el aceite de la unción, pero todavía no era un derramamiento masivo. Derramamiento significa que caiga sobre ti el Espíritu Santo. En la antigüedad, cuando una persona era ungida con el aceite de la unción, literalmente vaciaban un cuerno lleno de aceite y lo derramaban sobre la persona. Imagínate que te empapen con una jarra de agua o de aceite, mejor dicho, y te empapan. Tienes el derramamiento del aceite, la unción del Espíritu. Y Joel dice: habrá un tiempo, viene un tiempo donde derramaré no el aceite, sino al Espíritu Santo sobre mi pueblo. El resultado: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y para que no quede duda que es sobre toda carne, dice aquí, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. ¿Cuándo es los postreros tiempos? No se sabía, 700 años antes de Cristo, solo se sabía que había un tiempo profético, postreros tiempos, promesa del Padre. Y es Lucas, el evangelista Lucas, o podría decir con toda confianza el apóstol Lucas, en el capítulo 3, versículo 15, Lucas 3:15. Vean cómo queda la promesa en los postreros tiempos, tiempo futuro, incierto. Aquí es Juan el Bautista que, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza, rescata la promesa del Padre y dice, Lucas 3:15, ¿ya lo tienen? Amén. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vean esto. Juan no solamente dice: yo no soy el Cristo, yo no soy el que había de venir, sino que hay uno más grande que yo. Más tarde ve a Jesucristo acercándose y Juan les dice a sus discípulos: mírenlo, Él es quien les decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se inclina. Entonces viene uno más grande que Juan, ya estaba ahí. Se refería a Jesucristo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, derramamiento del Espíritu, promesa del Padre. ¿Cuándo? Todavía no se sabe, solo dice: aquí está, aquí viene, Él se encargará. El reloj profético empieza a correr más rápido. Se acerca el cumplimiento de la profecía. Es el mismo escritor Lucas que en ese lenguaje y en ese contexto, repito, como un teólogo, no solo como un simple historiador, utilizó el recurso de la narrativa histórica para seguir la pista no solo de Jesucristo, no solo de la iglesia. Repito, el tema de Lucas en sus 2 tomos es el derramamiento o la historia del derramamiento del Espíritu Santo. Y Lucas sigue la pista, Lucas rescata el término, Lucas lo atribuye después a Juan y después Lucas pone esas palabras en Jesucristo. Vean qué dice Lucas 24, a partir del versículo 44 hasta el versículo 49. Lucas 24, del 44 al 49, ¿ya lo tienen?
Recuerden, estamos en un asunto, la pista del derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre, era en los postreros tiempos. Juan el Bautista dice, viene uno más grande que yo, pero es Jesucristo, el Cordero de Dios, que dice estas palabras, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, léanlo conmigo por favor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, a cuando seáis investidos de poder de lo alto. Muchachos, les dice, el derramamiento de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo es cierto. El reloj se ha apresurado, el cronómetro está a punto de terminar. Así es que esperen, porque viene algo que no me estoy sacando de la manga. Viene algo que fue profetizado desde aquellos días antiguos. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre los apóstoles, no dice sobre un grupo selecto de estudiados. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún vuestros sirvientes, vuestros esclavos serán llenos del poder de lo alto. Jesucristo dice: ha llegado el tiempo, pero esperen. Instrucciones: vayan a Jerusalén y no salgan de ahí. Esto lo dijo días después de su resurrección, pero no fueron sus últimas palabras. Todos los evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, se quedan hasta este punto, la despedida de Jesucristo. No hablan de la ascensión, solo hablan de la resurrección. Es Lucas el único que continúa la historia. Y Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1, que es nuestro pasaje del día de hoy. Está en presencia de más de 500 testigos antes de ascender a los cielos, y les recuerda: chicos, recuerden que no tienen que moverse de Jerusalén, sino que esperen. Versículo 4, no se muevan de Jerusalén, estén juntos, sino que esperen la promesa del Padre. ¿Qué dice el versículo 5? Léanlo conmigo por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de mucho tiempo, la profecía tiene una fecha más exacta. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días. Hermanos, quiero que vayan viendo algo. Pentecostés, el derramamiento de Pentecostés, no es un evento, no fue un culto, no fue un congreso. Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía que corresponde a una promesa hecha por el Padre Celestial. Derramaré de mi espíritu. Se abrirá una nueva era profética, la era gobernada y dirigida por el Espíritu. Oigan ustedes, ¿creen que esa época tiene fin? Dice el erudito A.W. Tozer: el derramamiento del Espíritu fue necesario en el libro de los Hechos porque vivían persecución, porque había hostilidad, porque había ideologías contrarias a Cristo, porque había enfermos, porque había endemoniados, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y dice Tozer: hoy sigue habiendo endemoniados, hoy sigue habiendo enfermos, hoy sigue habiendo persecución, hoy sigue habiendo ideologías contrarias a Cristo. Sería ilógico, muy ilógico, decir que la iglesia no necesita ser llena del Espíritu Santo.
Necesitamos Pentecostés. Seguimos la pista profética de Lucas. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días. Díganme si corresponde a la promesa del Padre, analícenlo ustedes. Dice aquí, Juan bautizó con agua. ¿Qué dijo Juan Bautista? Yo les bautizo con agua, pero viene uno más grande que yo que va a bautizar con Espíritu Santo. Vean el término, ser bautizados con Espíritu Santo. Ahora vean lo que dice Jesús. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lenguaje, ser bautizados. ¿Qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Que sea derramado el Espíritu de Dios. ¿Cuándo tuvo cumplimiento de manera inicial? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos 2, 4. ¿Sí lo tienen? Léanlo conmigo, por favor. Dice así, 1, 2, 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow. El lenguaje es inclusivo desde aquí, todos. Obviamente todos los que estaban reunidos, pero no es sesgado, no pone término, no dice todos los que estaban ahí y no más. Dice todos, y de aquí en adelante todos, y de aquí hasta que Cristo venga, todos los que pertenezcan al cuerpo de Cristo necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que ser bautizados con el Espíritu Santo es lo mismo a ser llenos del Espíritu Santo? Leanlo ustedes, Hechos 1:5, Jesús utilizó la terminología ser bautizados. Hechos 2:4 se utiliza la terminología fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es el mismo evento? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo demostramos? Vamos al versículo 14. 14 al 17. Es algo lo que se le llama en teología pentecostal la hermenéutica. Cuando hablo de hermenéutica, hermanos, me refiero al arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Entonces, la hermenéutica, la ciencia de la interpretación, en teología pentecostal aplica la hermenéutica de lo que pasó allá, es lo que nosotros vivimos. Y Pedro fue el primero en aplicar esta regla. Lo dicho entonces allá es lo que vivimos entonces aquí. Vean ustedes, versículo 14. Entonces Pedro, ¿sí lo tienen? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Y abro un paréntesis. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y, hermanos, daba la sensación de que estaban borrachos, porque el pentecostal tiene esa naturaleza. El pentecostal brinca, el pentecostal cae al suelo, el pentecostal comienza a hablar en otras lenguas y no se entiende lo que dice. Hermanos, no debemos tener miedo a las manifestaciones de Dios. Se cuenta de un hermano, no creía en la llenura del Espíritu Santo con las lenguas. Tenía un amigo, pastor pentecostal, y el pastor pentecostal le dice: amigo, acompáñame, va a haber un evento, se va a predicar de Cristo, es una campaña. Sí, cómo no. Fueron, pusieron la carpa de terreno baldío y ese día cae la lluvia, entonces se hizo lodo, pero el predicador empezó a ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. La gente empezó a recibir lenguas, empezó a haber liberaciones, empezó a haber sanidades, y el pastor, que no creía en la llenura del Espíritu, que no creía en las lenguas porque le parecía mucho alboroto, de momento sus piernitas empezaron a temblar y dice: no sé qué me está pasando, y empezó a brincar, empezó a hablar en lenguas y cae al piso, y ahí se enlodó, pero fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, el pentecostal no debe tener miedo a las manifestaciones del Espíritu. Debemos tener pavor, como lo dije, por excesos, que es diferente. Excesos, ¿cómo una manifestación del Espíritu se convierte en un exceso? Cuando caminas más por la carne que por el Espíritu.
¿Cómo sabes que es una correcta manifestación del Espíritu? Porque tus lenguas, porque tu vida, porque tu mente, porque tu corazón y porque tu cuerpo glorifican a Cristo, porque eres gobernado por el Espíritu. Pero hay quienes danzan simplemente porque les gusta alborotarse, no porque el mover de Dios esté en sus vidas. Yo no estoy en contra de la danza, lo aclaro. Ustedes me ven que no danzo porque mi personalidad, soy un palo para moverme. Pero aquí están algunos adolescentes, me han visto brincar cuando estamos en un congreso ahí con jóvenes, me gusta brincar, como que me sale la chispa. No estoy en contra de danzar, no estoy en contra de brincar, simplemente no es mi naturaleza hacerlo. Pero hermanos, no porque no me vean brincar, no significa que el pentecostal debe mantenerse como un palo. El pentecostal no debe tener miedo a las manifestaciones del Espíritu. Y en aquel tiempo dijeron, están borrachos. Están borrachos. Y Pedro, cierro paréntesis, se levanta y dice, no, señoras y señores, no están ebrios. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Amén? No me digan amén solo porque tienen que decirme amén. Quiero que lo analicen, lo crean, lo piensen, lo reciban de parte de Dios. Lo que pasó en Pentecostés dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, ese día fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos qué pasó? ¿Cómo sabemos que una persona es llena del Espíritu Santo? Porque comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas espirituales. Y dice Pedro, esto es lo que dijo el profeta Joel, esto es lo que dijo Juan el Bautista, después de mí viene uno más grande que les bautizará en Espíritu Santo. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Dentro de no muchos días serán llenos, recibirán la promesa del Padre. Hoy se está cumpliendo. ¿Qué dijo el profeta Joel? En los postreros días, versículo 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, lo que ocurrió el día de Pentecostés, se abrió una nueva época para la iglesia. No es un evento aislado, como dicen algunos. Por lo tanto, déjame decirte algo. Pentecostés no debe ser un accesorio para la iglesia que se celebra cada mes de junio, cada año. Pentecostés no es un accesorio extra de la iglesia. Pentecostés no es algo que vivas en un congreso. Pentecostés no es algo que vives solo cuando viene un predicador y te motiva. Pentecostés no es algo que vivas en una velada de oración, aunque claro, debemos de vivirlo. Quiero decir, Pentecostés es la esencia de la iglesia. La iglesia nació en medio del derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, sin derramamiento del Espíritu Santo no existe iglesia. Si no hay manifestaciones del Espíritu Santo, somos un simple club social. ¿En dónde se perdió la iglesia? Nos perdimos cuando sentiste que la iglesia también era un accesorio, cuando te dabas el lujo de llegar tarde, cuando te diste el lujo de decir, pues hoy falto, al fin que tengo muchas cosas que hacer, después le hago el favor a Dios. Ahí se perdió la esencia. Hermanos, no, Pentecostés es nuestra vida. No hay iglesia sin Pentecostés, no hay culto sin derramamiento del Espíritu. No podemos decir, mira qué glorioso estuvo el culto del día de hoy, si nadie sana ese día. Hermanos, un pastor a quien conozco personalmente en Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando empezaron las balaceras, empezó la delincuencia, cuenta que muchas iglesias comenzaron a cerrar y se quedaron con un solo culto porque las tardes se ponían feas y la gente no llegaba, era inseguro. Entonces este pastor, preocupado por la decadencia espiritual de la iglesia, retó a su congregación y les dijo, hermanos, nosotros
no vamos a cerrar el templo. Nosotros no vamos a cancelar el culto de la tarde. Es más, vamos a abrir un tercer culto en la mañana, en la tarde y en la noche. Debe ser un espacio de refugio. En medio de las balaceras debe haber un espacio seguro para la gente. Y dijo, no vamos a permitir que pase un domingo más sin que ocurra algo extraordinario. No nos vamos a ir del culto hasta que alguien sane. No nos vamos a ir del culto hasta que alguien reciba lenguas. No nos vamos a ir del culto hasta que los endemoniados sean libres. Y hermanos, la iglesia era como de 80 personas. Después de un año la iglesia llegó a tener 1000 personas. Hoy compraron un auditorio más grande porque no cabían. ¿Te das cuenta? La iglesia sin Pentecostés no se puede describir. Pero claro, tengo reloj en mano porque vienen por mí, tengo reloj en mano porque me tengo que ir. No, hermanos, basta. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Vamos a estar aquí hasta que caiga el poder de Dios. Y déjenme abrir un paréntesis. Algunos dicen, qué glorioso, se movió el Espíritu de Dios. Ay, qué bueno, ya no va a haber escuela dominical. No. Ay, qué bueno, pues como todo acaba a las 2, entonces ya no va a haber escuela dominical. No. El gran problema de los pentecostales es que no estudiamos. El problema de los pentecostales es que vivimos solo de experiencias y nos quedamos con eso. Es que sentí, es que viví, es que... Y después andamos con lo que eras. Es que Dios me dijo. Bueno, yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios da profecía. A mí me han dado profecía en este año. Profecía fuerte, o sea, específica. Yo creo en que Dios siga hablando. Pero hermanos, nada nunca estará por encima de las Sagradas Escrituras. Nada. Y cuando hablo de loqueras es porque hay casos de gente que en un mover de Dios, ahí cuando inició el movimiento pentecostal, en aquel 1914 en Estados Unidos, hubo un grupo de personas, en específico un joven, que en un mover de Dios dijo, es que Dios me reveló que estamos bautizando mal. Recibí en revelación que debemos de bautizar solo en el nombre de Jesús. Y ahí nacen los unicitarios. Oigan, no puede haber profecía que sea contraria a las Escrituras. Dios nunca se va a contradecir. A ese tipo de profecías es lo que digo, son loqueras. No las podemos permitir. ¿Y saben por qué entran esas loqueras, esas herejías a la iglesia? Porque no estudiamos, porque no nos gusta leer Biblia, porque andamos soñando que la Biblia flota, andamos soñando quién sabe qué tanta cosa, pero no sabemos encontrar el libro de Malaquías. Hermanos, el pentecostal debe ser pensante, debe amar la erudición bíblica, pero el pentecostal también debe de anhelar las manifestaciones del Espíritu, un sano equilibrio, un sano equilibrio. Y si volvemos al libro de los Hechos, estamos en el pasaje, primeros 8 versículos, encontramos lo siguiente. Ya demostramos que Lucas tiene autoridad para hablar, porque Lucas escribió el Evangelio para comenzar a hablar la nueva era del reino de los cielos, gobernada por el Espíritu. Una era, dice Robert Menzies, de señales, prodigios, maravillas, milagros. El Señor Jesús se movió en esa guía del Espíritu Santo, pero el propósito no era narrar la historia de Jesús en Lucas. El propósito era hablar del derramamiento del Espíritu y cómo lo que Jesús vivió lo deja para la iglesia. Dice, yo me voy, pero sobre ustedes será derramado el Espíritu. Lucas sigue rescatando algunos conceptos del Antiguo Testamento que ningún otro autor neotestamentario utiliza. Por ejemplo, la referencia profética de Números, o sea, la ley, la Torá, Números capítulo 11. Vean lo que dice aquí. Vean cuál es la voluntad de Dios que se cumple en Pentecostés. Números capítulo 11, versículo 29. No vamos a leer más, versículo 29. Números 11, 29. Hubo un mover, yo diría pentecostal, en la carpa del tabernáculo de reunión. Miren ustedes, Moisés pide a Dios que sea Dios quien dirija al pueblo. Entonces Dios pone del Espíritu, y ojo, no es el Espíritu de Moisés, es el Espíritu que estaba en Moisés, el Espíritu Santo.
Y dice que lo puso sobre los 70 ancianos que lo ayudaban a juzgar y a gobernar Israel. Y entonces, vean esto, vamos desde el versículo 25. Léanlo conmigo, por favor. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo fue derramado en sus vidas? Profetizaron. Lucas rescata esto y dice, es cierto. Siempre que hay un derramamiento del Espíritu, ojo con esto, hermanos, siempre que hay un derramamiento del Espíritu, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con éxtasis. Sí hay manifestaciones, por supuesto que sí las hay, pero siempre que hay un derramamiento del Espíritu, el resultado es profetizar, predicar, anunciar las maravillas de Dios, moverte en el poder de Dios para anunciar las buenas nuevas a los necesitados. Dice aquí, descendió sobre ellos el Espíritu y profetizaron. Descendió el Espíritu sobre Zacarías y profetizó. Descendió el Espíritu sobre Elizabeth y profetizó. Descendió el Espíritu sobre Jesús y profetizó. Descendió el Espíritu sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto y hablaron lenguas y profetizaron. Es el resultado de ser llenos del Espíritu. Ahora, pasa algo curioso aquí. Había 2 ancianos que estaban afuera del campamento cuidando la carpa, y aunque estaban afuera, no estaban adentro. Dice que el Espíritu Santo también es derramado sobre ellos, sobre Eldad y Medad. También profetizaron en el campamento, versículo 27. Entonces un joven se acerca con Moisés y le dice, Moisés, hay 2 tipos, hay 2 ancianos que están afuera, que no están adentro y que también están profetizando. ¿Qué hacemos? Y entonces Josué, muy joven, muy inexperto, le dice a Moisés, Moisés, impídeles que profeticen, porque esto solo es para los que estamos adentro. Y vean la respuesta de Moisés. ¿Se va entendiendo el contexto, el desarrollo? Impídeles que profeticen, impídeles que tengan manifestaciones del Espíritu. Y vean lo que dice Moisés, versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, léanlo conmigo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Promesa del Padre, el anhelo del corazón de Dios. Ojalá, Dios quiera, un día todo el pueblo, toda la iglesia sea metida en ese bautismo del Espíritu Santo y hablen lenguas y profeticen. En los postreros días, dice Dios, entonces derramaré de mi espíritu. Cristo dijo, llegó la hora, reciban la llenura del Espíritu. Y Pedro habla hacia atrás, lo que ustedes vieron es el cumplimiento de la profecía. Todo el pueblo es lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando aquí dicen números que profetizaron, no sé cómo se imaginan la profecía, pero el profetismo antiguo testamentario, dicen los historiadores del judaísmo, era un profetismo con ciertas manifestaciones físicas. Tenían éxtasis, eran manifestaciones extáticas. ¿Qué es una manifestación extática? Comenzaron a alabar a Dios y a decir, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia, y empezaron así a danzar por todo el campamento. Eso fue el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso les digo, el pentecostal lleva en esencia la manifestación del poder de Dios. Hermanos, yo porque soy muy tímido, si ustedes supieran el temblor que tengo dentro de mí, no por nervios, sino la electricidad que corre, porque siento al Espíritu de Dios. Quisiera yo ser como aquel famoso predicador pentecostal de las asambleas de Dios, Antonio, la polvorita, que cuando predicaba brincaba, pero no brincaba de emoción, brincaba porque el poder de Dios estaba ahí. Y dicen los antiguos,
menos de 100 años, que cuando Él comenzaba a brincar, la gente también comenzaba a tener manifestaciones del Espíritu, y ese día había sanidades y ese día había lenguas. Yo anhelo volver a esos tiempos antiguos. Hermanos, estoy cansado de una iglesia tan pasiva. Estoy cansado de una iglesia donde no ocurre nada. Estoy cansado de una iglesia donde decimos, pues a lo mejor en algún día Dios me bautiza. Basta ya de eso. Basta ya de eso. Las asambleas de Dios nacimos en un mover donde el que venía a Cristo y era transformado por el poder de Dios, a los 3 días estaba participando en una velada de oración, buscando el derramamiento del Espíritu Santo, y el pentecostal desde los huesos, en el ADN, no se movía de ahí hasta que fuera derramado el Espíritu Santo. El propósito, termino, Hechos 1:8. Queda claro que es la promesa del Padre, la autoridad de Lucas, pero falta el propósito. Los discípulos, cabezones hasta ese momento todavía, le preguntaban: Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo que tú restaures Israel? Y esto que dices que va a ser el derramamiento del Espíritu, nos va a dar poder, nos va a empoderar, ¿verdad? Pasa, hermano. Nos va a empoderar. Y ellos preguntan: Señor, ¿cuándo nos vas a dar ese poder? Pero ellos hablaban de el reino de Israel como gobierno de las naciones. Ellos creían que iban a gobernar después de Jesucristo, que ellos iban a ser reyes en la tierra. Y le dicen: Señor, ¿cuándo nos vas a dar esa autoridad de gobierno? Vean el colmillo de los discípulos. Señor, ya te vas y nos mandas a extender el reino, pues suponemos, ¿verdad? Así como que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor nos vas a poner como reyes sobre la tierra, con poder del Espíritu. ¿Cuándo va a ser? Y el Señor le responde con otra palabra. No les habla de poder, de autoridad, dominio sobre los pueblos. Les habla de un poder especial, dunamis. Dunamis tiene que ver con la actividad del Espíritu en tu vida para el servicio, para moverte gobernado por alguien más. El Espíritu va a dirigir tu vida. Y les dice: pero recibiréis dunamis, recibiréis poder, no para estar sobre otros, no para ver desde arriba hacia abajo a la gente, sino que vas a recibir el poder del Espíritu en tu vida. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aclaro, esto es diferente a la conversión. Cuando tú llegas a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti. Tú tienes el Espíritu. Si tienes a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero esto es diferente. Esto habla de un poder gobernado por el Espíritu Santo, donde tú entras en la dimensión del Espíritu. ¿Me explico? Una cosa es tener al Espíritu Santo viviendo en ti. Algunos dicen, apenas un amigo me dijo por WhatsApp: no, es que yo soy lleno del Espíritu Santo porque tengo el fruto del Espíritu. No, o sea, vives en santidad con la ayuda del Espíritu, y el Espíritu ha desarrollado fruto en ti porque eres hijo de Dios. Eso es innegable. Pero no puedes decir que eres lleno del Espíritu Santo si no has sido investido con poder, con la evidencia de las lenguas. Siempre hay lenguas. Es fácil entenderlo. Nadie se sienta que no tiene el Espíritu. No, si tienes a Cristo, tienes al Espíritu. Pero si todavía no hablas lenguas, entonces todavía no eres lleno del Espíritu. Entiendas eso. Entonces recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Alguien dijo: poder para levantarme venciendo temores y predicar en el mercado. Sí, por supuesto, pero el poder va más allá de solo vencer tus temores. Poder para echar fuera demonios. Déjame decirte que tú te vas a parar en la calle y le vas a decir a los demonios: huyan, porque vengo con la autoridad de Jesucristo. Y lo vas a ver cómo los demonios se van así, como ratas, huyen. Pero necesitas el poder del Espíritu. ¿No me crees? Hace 3 semanas vino un endemoniado, se paró aquí en la puerta
Hubo una manifestación de demonios mientras estábamos en la escuela dominical. Algunos lo vivieron. ¿Y qué necesita la iglesia? Ay, pues van a llamar al pastor porque no sé qué hacer. No, la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Poder. ¿Hay enfermos entre vosotros? Sí. Ay, que venga el evangelista, que Dios lo usa en milagros. Sí, hay que invitarlo. Pero entre nosotros hay dones de sanidades que todavía no se han descubierto y que es hora que se despierten para sanar enfermos. Y no estoy hablando de que ores por el dolor de garganta, solo quita una aspirina. Estoy hablando de cosas que mis ojos han visto, que le dices al paralítico: levántate, y la silla de ruedas queda, la echan y se levanta. En nuestros días hablo de milagros donde Dios sana sordomudos, donde Dios sana síndrome de Down. También. ¿Sí? Es que yo nunca he visto un milagro. Pues es hora de que la iglesia se meta con Dios y que empezamos a vivirlos. Cuando recibas poder, la iglesia va a cambiar. Pero ojo, el propósito no es hablar lenguas y a tener aquí un culto de lenguas. Lo vamos a tener, qué bonito, pero no es el propósito. El propósito es evangelístico, el propósito es misionero, lleno del Espíritu Santo. Y me seréis testigos de poder en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hermanos, esto no debe ser pretexto para decir: es que todavía no acabo con mi Jerusalén. Pues actívate. El propósito es hasta el último de la tierra. Pentecostés es misionero. Cuando hace 100 años nació Asambleas de Dios, entendieron que eran llenos del Espíritu Santo y tenían que irse así, sin recursos, sin organización. Tenían que irse al otro lado del mundo a predicar el evangelio. Así es que si Dios ya te ha llenado del Espíritu Santo, debes empezar a meditar: Señor, ¿a dónde me quieres enviar? ¿A dónde me quieres mover? Yo te lo he dicho, Dios no te llamó a que te quedes en un trabajo donde nadie va a valorar lo que haces. Ahí te vas a morir. Cumple tu propósito en ese trabajo. Predica el evangelio en ese trabajo. Y cuando termines tu misión, dile: Señor, ahora ¿a dónde me vas a mover? Porque Dios no te llamó a que le trabajes a Faraón, al mundo. Dios te llamó a libertad. Y pregúntate: ¿por qué estoy en este trabajo? Quizá porque tienes un compañero enfermo. Señor, ¿y tú has puesto poder en mis manos? Créelo, ora por el enfermo, pero primero sé lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y cuando diga: Señor, me es imposible ir hasta el mundo musulmán, la ventana 1040, todavía no estoy preparado. Pero en tu nombre, porque soy lleno del Espíritu Santo, voy a dar mi mejor ofrenda a las misiones. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Pentecostés es misionero. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a tener un tiempo de ministración buscando la llenura. Pero ahorita solo quiero que cantemos. Y mientras cantamos, el himno que está preparado, quiero que prepares tu corazón. Empieza a decir: sí, Señor, yo necesito la llenura del Espíritu. Basta ya de ser tan pasivos, de llegar con desánimo a la iglesia. Basta ya de estar cansados. Basta ya de la letanía. Y levántate en el poder de Dios y dile: Señor, lo necesito. Dile: Señor, hoy es mi día. Ahorita solo dile: Espíritu Santo, te necesito. Después vamos a pasar otro tiempo de liturgia, vamos a recoger ofrendas, vamos a tomar Santa Cena. Y en el tiempo de Santa Cena vamos a dejar libertad para el Espíritu. Amén. ¿Sí? Espíritu Santo, dile: te necesito.